Vamos con la última parte de las funciones lógicas. Vamos a desarrollar en este caso la hoja notas y la hoja herencias, dado que en el anterior video hemos trabajado con planilla 2. Entonces nos ubicamos en la hoja notas. Acá nos pide, vamos a darle entonces para que sea más llamativo, más fácil de trabajar, vamos a darle los bordes, todos los bordes. Acá nos pide que calculemos el promedio. Para no tener problemas con la condición, vamos a calcular el promedio ya redondeado. No se olviden que hay una función matemática llamada redondear. Redondear. Dice esta función tiene dos argumentos. Un dato, un número, es decir, el promedio es el número, y ese promedio debe estar redondeado a 0 decimales. En este caso, el número vamos a calcular con la función promedio. Promedio. Si no uso la función promedio, también puedo sumar el contenido de 4 celdas y dividirlo entre 4. En este caso, si deseo, también puedo usar promedio. Vamos a usar promedio entonces. Promedio dice número 1, número 2, número 3, número 4. En este caso son 4 notas. Como son celdas contiguas, celdas juntas, entonces arrastro las 4 celdas y ya no indico cada celda independientemente, sino solo indico el inicio del bloque, en este caso B2, 2 puntos, el final del bloque, en este caso de E2. Si no quiero arrastrar, simplemente puedo escribir también, ¿no? B2, 2 puntos, E2. Entonces, ese es el bloque. Ya está, entonces esta es la función que nos va a calcular el promedio. Ahora vamos a poner punto y coma y vamos a salir la función promedio y estamos entre la función redondear. Ahora tenemos que indicarle a cuántos decimales, a 0 decimales dijimos, ¿no es cierto? Para que redondee a 0 decimales. Bien, entonces en este caso vamos a tener los promedios ya redondeados. Redondeados. Ahora sí, la condición. O sea, en base a su promedio, su nota de promedio, acá debe salir condición, ¿no? Bueno, regular, deficiente. Bueno, va a salir si su promedio está entre 14 y 16. Excelente va a salir si su promedio es mayor que 17 y así sucesivamente. Entonces vamos a que nos dé la condición en base a su promedio. En este caso vamos a usar la función si anidado, pero con la función i. ¿Por qué? Por ejemplo, para el caso donde dice excelente, nos dice si su promedio es mayor o igual que 17. Acá solamente nos está pidiendo, o solamente vamos a hacer una prueba condicional. Solamente tenemos que indicarle mayor que 17, entonces directamente usamos la función si. En este caso, cuando es bueno, tenemos que hacer dos pruebas condicionales, es decir, que su promedio sea mayor o igual que 14 y menor que 16. Entonces acá vamos a hacer dos pruebas condicionales, entonces ahí vamos a usar la función si con la función i. De igual manera acá, ¿no? Dos pruebas condicionales. Y el último, donde dice deficiente, solo directamente la función si, porque solamente necesitamos una prueba condicional. Entonces arrancamos para el primer caso, para excelente. Entonces, si la prueba lógica va a ser en base a su promedio. Si su promedio dice es mayor o igual que 17, mayor o igual que 17, acá dice, ¿no? Acá. Excelente si su promedio es mayor o igual que 17, entonces punto y coma. Si su promedio es mayor que igual que 17, entonces debe salir excelente. No olvidarse que todo texto debe ir encerrado entre comillas. Excelente. Ahora nos falta para que cuando su promedio esté entre 14 y 16. Entonces ahí debemos poner bueno. Entonces, otra función sí. Y como necesitamos hacer dos pruebas lógicas o dos pruebas condicionales, entonces tenemos que incluir la función i. Dentro de la función i vamos a agregarle pues los dos valores lógicos o las dos pruebas condicionales. Entonces, valor lógico 1, ¿qué va a ser? Vamos a decir de que dice si su promedio está entre 14 y 16. ¿Qué significa eso? Entonces, su promedio debe ser mayor o igual que 14, punto y coma. Y la otra prueba condicional es que su promedio sea menor que
16. En este caso le vamos a poner 17, ¿ya? Menor que 17. También podemos poner menor o igual que 16. De repente tiene un promedio de 16.5, 16.7, entonces mejor le ponemos menor que 17 nomás, menor que 17. Ya está, entonces esas son las dos pruebas condicionales. Si cumple con esas dos pruebas condicionales, entonces su promedio o su condición va a ser bueno, entre comillas. Bueno, ya está. Ahora vamos a hacer para el caso de que su promedio esté entre 11 y 3. El mismo procedimiento, entonces otros sí, como tenemos que hacer dos pruebas lógicas o dos pruebas condicionales, entonces dentro de la función sí, le agregamos la función lógica y ahí agregamos los dos valores lógicos. Dice su promedio está entre 11 y 3, entonces vamos a poner acá, su promedio siempre es F2 mayor o igual que 11, mayor o igual que 11. La otra prueba, el otro valor lógico, que sea su promedio, que sea menor que 14, como vimos acá, ¿no? O sea, en vez de ponerle menor o igual que 16, vamos a ponerle, le hemos puesto menor que 17. En este caso igual, acá en vez de ponerle menor o igual que 13, le vamos a poner menor que 14. Entonces, cuando cumple con esas dos pruebas lógicas, su condición es regular, ¿no? Punto y coma, regular, entre comillas, ¿verdad? Entonces, para el último caso, para la última condición deficiente, dice, como solamente necesitamos hacer una prueba lógica o un valor lógico, ya no usamos la función y, directamente la función sí. Como siempre, la prueba lógica siempre va a ser en base a su promedio, a su primer promedio, entonces ponemos ahí menor que 11, dice, ¿no? Menor que 11. Si su promedio es menor que 11, punto y coma, entonces le vamos a poner su condición que sea deficiente. Cerramos. Ahora sí vamos a cerrar los paréntesis. No se olviden que acá los paréntesis de la función y está cerrada, ¿no? De igual manera acá el paréntesis de la función y está cerrado. Solamente vamos a cerrar los paréntesis de la función si. En este caso se cierra el verde, el morado, el rojo y el negro. Hacemos enter y arrastramos para el resto de los datos. Ahí está, pues, ¿no? Bueno, excelente. ¿No? Ahí está. Está cumpliendo con las condiciones de acá. Para darle para hacer de que sea más presentable a nuestras notas, lo vamos a centrar, le vamos a dar formato, ¿se acuerdan? Formato de número, formato personalizado para que las notas menores que 10 estén precedidas del 0. ¿Se acuerdan, verdad? Si queremos también le podemos dar formato condicional para que las notas, si tenemos impresora colores menores que 11 estén en texto rojo. Muy bien, listo. De esa manera entonces se ha resuelto este problema del promedio y de la condición. Vamos a pasar ahora a la hoja herencia. Acá tenemos una serie de individuos intestados. Intestados significa de que están dejando herencia, ¿no? Y acá tenemos cada individuo acá en la columna C tenemos si ese individuo tiene cónyuge o no. Si tiene es 1, si no tiene 0. Si tiene cuántos hijos, el número de hijos. Tiene 0 hijos, ¿no? Un número de hijos. Y acá el monto de la herencia. Entonces acá necesitamos calcular en la columna F, necesitamos calcular en base a si tiene cónyuge o el número de hijos. Necesitamos calcular cuánto va a recibir o cuánto le van a entregar de herencia a la cónyuge. Y acá en la columna G, de igual manera en base a si tiene cónyuge, si tiene número de hijos o si tiene hijos, vamos a calcular la cantidad que van a recibir cada hijo. Entonces nos ubicamos primero en la columna F, en la celda F15 y acá tenemos las instrucciones, ¿no? Cantidad para entregar al cónyuge, entonces tenemos que seguir cada uno de estas instrucciones. Muy bien, entonces
hacemos clic ahí y de igual manera usamos la función si. En algunos casos vamos a usar la función si con la función y, porque acá tenemos que hacer dos pruebas condicionales. Acá en la tercera regla solo uno, ¿no? Como vamos a ver entonces enseguida. Entonces para la primera regla dice si el individuo tiene cónyuge e hijos, entonces ahí está preguntando, ¿no? Entonces vamos a verificar si tiene cónyuge y también tiene hijos. Entonces necesitamos dos pruebas lógicas. Para eso le agregamos la función y. Y ahí vamos a ingresar los dos valores lógicos. Entonces primero vamos a determinar si tiene cónyuge. Entonces vamos a cónyuge en esta celda, la celda C15. Entonces si tiene, está preguntando, ¿no? Si tiene cónyuge, entonces vamos a poner si C15 es igual a 1, porque acá dice si tiene cónyuge es igual a 1, si no tiene es igual a 0. Entonces primero está preguntando si tiene cónyuge. Ya está. Ahora el otro valor es en base a los hijos, en base a esto. Dice, no, si tiene cónyuge e hijos. Entonces, ¿cómo vamos a saber si tiene hijos? Acá le vamos a poner el operador lógico diferente, que es de la siguiente manera, menor y mayor que 0. Entonces, cuando es diferente 0, obviamente tiene pues hijos, no puede ser 1, 2, 3. Entonces, si cumple con esas dos condiciones, es decir, si tiene cónyuge y no tiene hijos, entonces dice, al cónyuge le corresponde si tiene cónyuge y tiene hijos, a la cónyuge o al cónyuge le corresponde la mitad de la herencia. Entonces la herencia está acá, lo dividimos entre 2. Muy bien, entonces ahí está para la primera regla. Vamos a ver ahora la segunda regla. Dice, si el individuo tiene cónyuge sin hijos, entonces a la cónyuge o al cónyuge le corresponde toda la herencia. Entonces repetimos, si, como vamos a hacer dos pruebas lógicas, con i más, pues no, con la función lógica ahí. Entonces vamos a determinar si tiene cónyuge y si no tiene hijos. Entonces igualito que acá repetimos. C15 es donde está el cónyuge, entonces si C15 es igual a 1 significa que tiene cónyuge. Y la otra prueba lógica es en base a los hijos, dice sin hijos. ¿Qué significa eso? Que es igual a 0, ¿no? Significa que no tiene hijos. Si cumple con estas dos condiciones, es decir, que tiene cónyuge, pero no tiene hijos, entonces le corresponde toda la herencia. Le ponemos toda la herencia. Acá punto y coma, me faltaba poner acá. Punto y coma, le corresponde toda la herencia. Y ya está. Ahora nos falta aplicar solamente la tercera regla. Dice si el individuo no tiene cónyuge la cantidad de 0. Entonces acá solamente necesitamos una prueba lógica. Ya no solo usamos la función sí, pero sin la función y. Entonces solamente tienes que demostrar si no tiene cónyuge. Entonces acá está el cónyuge. Entonces ahí ponemos si no tiene significa que es 0. Si no tiene cónyuge, entonces no se le entrega, ¿no? Entonces dice la cantidad es 0. Entonces acá ponemos simplemente 0 ahí. Y empezamos a cerrar los paréntesis. Primero vamos a cerrar el morado, el rojo y el negro. Luego pulsamos Enter y ahí está, salió esto. ¿Por qué? Pues porque no tiene cónyuge, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer doble clic para que se calcule para todos. Por ejemplo, acá tiene cónyuge pero no tiene hijos, entonces le corresponde al cónyuge toda la herencia. Acá tiene cónyuge y tiene hijos, entonces la cantidad que se va a entregar al cónyuge es solamente la mitad, por eso que ahí está la mitad. Muy bien, entonces con el mismo procedimiento ahora vamos a ya seguir estas reglas, vamos a calcular la cantidad que se van a entregar a cada hijo. Igual, ¿no? Para la primera regla necesitamos dos pruebas lógicas o dos valores lógicos y ahí tenemos que usar la función i, pero dentro de la función sí. Entonces i, abrimos paréntesis y ahí tenemos que determinar si tiene cónyuge y también si tiene hijos, así como hemos hecho acá en este ejemplo. Entonces ahí está. Si tiene cónyuge, entonces es igual a 1. Punto y coma. Si tiene hijos, entonces acá vamos a poner si tiene hijos. ¿Cómo demostramos si tiene hijos? Entonces vamos a poner acá diferente de 0, ¿verdad? Diferente de 0. Muy bien.
Entonces, dice, a cada hijo le corresponde la mitad de la herencia dividida entre el número de hijos. Entonces la herencia está acá, la herencia está ahí, y como estamos demostrando si tiene cónyuge, entonces primero esta herencia la tenemos que dividir, vamos a poner entre paréntesis, ya vamos a poner entre paréntesis, y acá le vamos a dividir entre 2, entre 2. Muy bien, o sea que primero divide entre 2, y esa mitad que lo divida entre el número de hijos, es decir, entre esto. Ya está. Entonces esto me va a calcular si el individuo tiene cónyuge y también tiene hijos. Entonces para los hijos se van a solamente dividir la mitad entre el número de hijos, ¿no? Ahí está. Entonces primero está dividiendo toda la herencia entre la mitad, y esa mitad se divide entre el número de hijos. Punto y coma. Entonces vamos a la segunda regla. De igual manera acá tenemos que demostrar si tiene cónyuge y tiene hijos. Si no tiene cónyuge y tiene hijos, entonces usamos otra vez la función si. Como necesitamos dos pruebas lógicas, entonces necesitamos insertar la función lógica y. Abrimos paréntesis y ahí hacemos las pruebas lógicas. Entonces tenemos que demostrar si el individuo no tiene cónyuge. Entonces hacemos clic acá y decimos, si no tiene significa que es 0, ¿verdad? Punto y coma, el otro valor lógico es y tiene hijos. Entonces acá otra vez, entonces el número de hijos acá vamos a hacer que sea diferente de 0, significa que tiene hijos. Muy bien, cerramos entonces el paréntesis de la función y ¿qué va a hacer? ¿Qué operación va a realizar si no tiene cónyuge y tiene hijos? Entonces, ¿qué va a hacer? Toda la herencia, dice, le corresponde la herencia dividida entre el número de hijos, es decir, toda la herencia entre el número de hijos, es decir, entre esta celda. Ya está. Nos falta la tercera regla. Dice, si el individuo no tiene hijos, la cantidad es 0. Entonces, si acá necesitamos solamente una prueba lógica, entonces ya no usamos la función y, solo la función si. Tenemos que verificar si no tiene hijos. Entonces, esta celda, si es igual a 0, punto y coma, si es igual a 0, entonces la cantidad es 0, o sea, no tiene que entregársele nada, ¿no? No hay el hijo pues que reciba. Cerramos paréntesis, paréntesis, paréntesis. Listo. Acá porque sale 0, pues porque no tiene cónyuge, no tiene hijos tampoco, ¿no? Entonces, tiene que salir 0 ahí. Acá porque sale 0 también, porque tiene solo cónyuge, entonces toda la herencia sirve para la cónyuge, pero como no tiene hijos, 0 acá. Acá tiene cónyuge y tiene hijos. Tiene un hijo nomás, ¿no? Entonces, la mitad de la herencia para la cónyuge y la mitad para el hijo. Acá no tiene cónyuge, entonces sale 0, pero toda la herencia ha sido dividida entre 4, porque tiene 4 hijos, ¿no? Y ahí está para cada hijo. Entonces, de esta manera se ha resuelto este problema, ¿no? De las herencias. Muy bien, entonces, espero de que el contenido de la hoja equipo lo desarrollen ustedes en base a los ejemplos que hemos visto en cada una de estas hojas. Muy bien, practíquenlo.